Durante mucho tiempo, me dijeron que la oración era solo un acto de fe ciega, una conversación unilateral con algo distante e intangible. Pero descubrí que existe una oración tan poderosa que, de hecho, puede cambiar la biología, reprogramar el subconsciente y alterar la realidad que nos rodea. Y no es magia ni superstición, es ciencia, es vibración, es conciencia en acción. Lo que pocos entienden es que cada palabra lleva energía y cada intención moldea el entorno en el que vivimos. Cuando unimos estos dos elementos en la oración, no solo hablamos con la divinidad exterior, sino que despertamos la divinidad interior de cada célula. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Esta oración no depende de la religión, no requiere rituales complejos, ni se limita a templos ni dogmas. Es sencilla, pero profunda. Y precisamente por eso es tan desafiante, porque nos obliga a responsabilizarnos de lo que creamos, sentimos y emanamos en cada momento. Yo mismo tuve que romper con muchas creencias para ver esto. Pasé años creyendo que el destino estaba fijado, que la genética era inmutable, que el azar gobernaba la vida. Hasta que comprendí que la oración, cuando se dice con intención consciente, es capaz de reescribirlo todo, incluso lo que parecía imposible. Y es sobre esta clave secreta, esta oración capaz de alterar no solo la mente, sino la realidad misma, sobre la que quiero reflexionar ahora. Porque una vez comprendida, deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta práctica para la creación. Siempre me ha fascinado la idea de que cada palabra que sale de nuestra boca no es solo un sonido que se pierde en el aire, sino una vibración que penetra en el cuerpo y se comunica con cada célula. Durante mucho tiempo la ciencia trató el lenguaje como un fenómeno neurológico, restringido al cerebro. Pero cuando comencé a profundizar en la biología de las creencias, me di cuenta de que el lenguaje es un código que habla directamente a la biología, moldeando comportamientos invisibles que resuenan en toda la estructura celular. El cuerpo no distingue bien entre lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Una palabra cargada de miedo puede desencadenar reacciones químicas que intoxican el sistema, mientras que una palabra de amor puede liberar una cascada de hormonas regenerativas. Es como si cada frase fuera una orden biológica, un programa que instala programas en el hardware del cuerpo. Esta comprensión lo cambia todo, porque nos muestra que la oración no es solo espiritualidad, es biología aplicada. Yo mismo he vivido momentos en los que sentí claramente este impacto. Recuerdo situaciones en las que, en el punto álgido de la preocupación, mi cuerpo se paralizaba, mi corazón se aceleraba y sentía el peso de la negatividad física. Cuando cambié mi lenguaje interno y externo, cuando transformé mi discurso mental en oración positiva, mi cuerpo respondió de inmediato. Los músculos se relajaron, mi respiración fluyó y incluso el dolor disminuyó. Era como si mi cuerpo esperara la señal adecuada para alinearse. La ciencia ya ha confirmado el poder del llamado efecto placebo, donde la creencia y las palabras influyen en los resultados de los tratamientos médicos. Pero lo que se llama placebo es en realidad la biología de la oración en acción. Una convicción profunda, verbalizada con intención, reprograma no solo el cerebro, sino también la expresión genética. Las células captan esta vibración y todo el cuerpo danza al ritmo de este lenguaje sagrado. Cuando comprendemos que cada célula tiene receptores que vibran con nuestros pensamientos y oraciones, empezamos a comprender que no solo nos dirigimos a la divinidad exterior, sino también a la interior. La oración, en este sentido, es un código biológico de comunicación, y es precisamente en este punto donde se revela el siguiente aspecto fascinante: cómo esta frecuencia de oración llega al subconsciente y restablece patrones arraigados. Siempre me ha intrigado la idea de que llevamos dentro un subconsciente que funciona como una grabadora antigua, reproduciendo cintas repetitivas que no siempre elegimos conscientemente. Y es en este espacio silencioso, oculto bajo la mente racional, donde la oración encuentra su verdadero poder, porque la oración no es solo la repetición de palabras, sino una frecuencia que penetra en lo más profundo de nuestro ser y da un nuevo significado a lo que parecía inmutable. Con los años me he dado cuenta de que el subconsciente es como un jardín. Si permitimos que las semillas del miedo crezcan en él, florecen en bloques, enfermedades y limitaciones. Pero cuando la oración penetra en este terreno, actúa como música que lo altera, crea resonancia, cambia la vibración y permite que germinen nuevas semillas.
semillas de confianza, amor y expansión. La oración, en este sentido, no es solo súplica, es reprogramación. Hay momentos en que la simple repetición de una frase llena de fe, dicha con emoción e intención, tiene el poder de anular décadas de creencias limitantes. Es casi como si estuviéramos reemplazando una banda sonora interna. El subconsciente, que no distingue entre la realidad y la imaginación, acepta este nuevo código vibratorio y comienza a actuar en consecuencia. La oración, así, se convierte en una tecnología de reprogramación. Recuerdo una experiencia extraordinaria en la que acompañé a personas que cambiaron radicalmente sus vidas simplemente por adoptar oraciones diarias específicas. No hubo fórmulas mágicas ni rituales complejos, solo constancia y dedicación. Y poco a poco, los patrones que antes habían saboteado sus caminos comenzaron a disolverse. El cuerpo se alineó, la mente se despejó y la vida respondió con nuevas oportunidades. Todo porque el subconsciente fue tocado por una nueva frecuencia. Y es precisamente en este punto que nos damos cuenta de que la oración trasciende el ámbito individual. Cuando el subconsciente cambia, toda la realidad circundante también se reconfigura. Y es en este espacio de transformación interior donde se abre la puerta a un poderoso cambio cuántico, donde el miedo se transforma en fe y lo imposible comienza a hacerse palpable. Siempre que pienso en el miedo, lo veo como una energía densa que bloquea la vida, paraliza, contrae, cierra puertas invisibles y crea una realidad de escasez. Durante mucho tiempo, viví en situaciones donde el miedo parecía inevitable, como si fuera una reacción natural a lo desconocido. Pero al profundizar, me di cuenta de que el miedo es simplemente una programación subconsciente, una frecuencia que podemos transmutar. La fe, en cambio, es expansiva, abre espacio, crea movimiento, despierta la esperanza y despierta el cuerpo a nuevas posibilidades. Curiosamente, este cambio de estado no es solo psicológico, es biológico y energético. Cuando el miedo se apodera del cuerpo, libera hormonas del estrés que corroen las células. Pero cuando la fe se arraiga, la química cambia por completo, liberando sustancias que regeneran, fortalecen y sanan. Fue entonces cuando comprendí que la oración es la clave de esta transición, porque crea el canal para que cambiemos nuestra energía del miedo a la fe. Cada palabra dicha con intención genera un campo vibratorio que altera tanto la mente como el cuerpo. Es casi como cruzar un puente cuántico, dejando atrás la oscuridad para entrar en un reino de luz. Y esta transición no es solo mística. Se puede medir en el cuerpo, en las células, en el ADN. Yo mismo he experimentado momentos en los que el miedo parecía absorberlo todo. Y en esos momentos, cuando decidí entregarme a la oración, surgió una fuerza inesperada. No fue algo externo lo que me salvó, sino un despertar interior. Un cambio cuántico que reorganizó mi percepción de la realidad. Fue como si, al cambiar de frecuencia, el mundo a mi alrededor se reorganizara para reflejar este nuevo estado. Y es en esta dinámica entre el miedo y la fe que comenzamos a comprender el verdadero significado de la oración. No solo nos saca de un estado de supervivencia, sino también de un estado de creación consciente. Y cuando entramos en esta nueva vibración, accedemos inevitablemente a un reino aún más profundo, donde nuestras oraciones resuenan con la energía universal y crean coherencia en el todo. Siempre me ha impresionado descubrir que el corazón no es solo una bomba que impulsa la sangre por el cuerpo, sino el mayor generador de campos electromagnéticos que poseemos. Este campo se expande metros más allá de la piel e influye silenciosamente en todo lo que lo rodea. Y es precisamente en este campo donde la oración encuentra su mayor poder, cuando logramos alinear mente y corazón, creando coherencia. La incoherencia ocurre cuando la mente piensa una cosa y el corazón siente otra. Es como intentar sintonizar una radio en dos frecuencias a la vez. El resultado es ruido, confusión y pérdida de energía. Pero cuando el pensamiento y la emoción se alinean, nace la coherencia. Y la oración coherente no es solo una petición, es un estado vibracional en el que el cuerpo y el campo energético se unen. Recuerdo la primera vez que comprendí esto visceralmente. Estaba en un momento de gran incertidumbre repitiendo oraciones solo con la boca, sin emoción. No hubo resultado, solo vacío. Pero cuando me entregué y dejé que mi corazón tomara el control, sentí una expansión como si oleadas de energía emanaran de mi interior. La oración, en ese instante, dejó de ser palabras y se convirtió en una vibración real.
La ciencia ya está empezando a medir estos estados. Estudios del Instituto HeartMath muestran cómo la coherencia cardíaca altera los patrones cerebrales, fortalece el sistema inmunitario y crea un campo que influye positivamente incluso en quienes nos rodean. Esto demuestra que... Y es precisamente en este punto que la oración se revela como una herramienta para alterar las realidades externas, no solo las internas, porque cuando vibramos en coherencia, el campo que nos rodea se reorganiza. Y esto nos lleva al siguiente nivel de este viaje: comprender cómo la oración moldea incluso las estructuras neurológicas, transformando el cerebro en un nuevo espacio de posibilidades. Siempre me ha fascinado darme cuenta de que el cerebro no es una máquina fija, como la ciencia creyó durante décadas. Es plástico, moldeable, capaz de reorganizarse según nuestras experiencias y pensamientos. Y aquí es donde la oración resulta ser una práctica revolucionaria, porque no solo calma la mente, sino que literalmente reestructura los circuitos neuronales, creando nuevas conexiones que propician una nueva forma de vida. Cuando una oración se repite con intención y emoción, se activan los mismos circuitos que forman los hábitos. Gradualmente, estas vías se fortalecen, mientras que las antiguas, de miedo, limitación y autocastigo, se debilitan. Es como si estuviéramos abriendo un nuevo camino en el cerebro, donde antes solo había un atajo tortuoso. La oración, en este sentido, es una herramienta práctica para la neuroingeniería. Recuerdo una investigación que demostró que los monjes tibetanos, al meditar profundamente, alteraban la estructura de su cerebro, aumentando las áreas relacionadas con la compasión y reduciendo las asociadas con la ansiedad. Aunque lo llaman meditación, el principio es el mismo que el de la oración: concentración, repetición y vibración emocional. Esto demuestra que cada oración pronunciada no se pierde en el aire, sino que queda impresa físicamente en el tejido neuronal. Yo mismo experimenté cambios profundos en mis patrones de pensamiento al incorporar oraciones diarias específicas. Las cosas que antes me provocaban ansiedad perdieron su poder, como si mi cerebro hubiera aprendido a responder de forma diferente. No se trataba solo de control racional, era algo más profundo. La mente había sido entrenada y las nuevas conexiones propiciaron una respuesta más tranquila y consciente. Y cuando comprendemos que la oración tiene el poder de alterar no solo el corazón, sino también el cerebro, comprendemos que toca incluso los niveles más íntimos de la biología. Y es precisamente en este ámbito íntimo donde reside un misterio aún más profundo: la influencia de la oración en el ADN, que actúa como una antena de la conciencia. Siempre me ha intrigado la idea de que el ADN no es solo un código genético fijo, sino un sistema dinámico y vibracional, casi como una antena que capta y emite frecuencias. Al explorar esto a fondo, me di cuenta de que nuestras oraciones funcionan como señales que interactúan directamente con esta antena. El ADN, en este sentido, no es simplemente un registro biológico, es un canal de comunicación entre el ser humano y el campo de la conciencia. La ciencia tradicional sostenía que los genes determinaban nuestro destino, pero la epigenética ha demostrado que el entorno, los pensamientos y las emociones pueden activar o silenciar los genes. La oración, al generar estados emocionales profundos, modifica el campo bioquímico que rodea el ADN, modulando su expresión. Es casi como cambiar de emisora: sintonizamos una frecuencia diferente y al hacerlo, he tenido experiencias extraordinarias que me lo han demostrado personalmente. Hubo momentos en que una simple oración, dicha con total entrega, pareció reorganizar mi cuerpo desde dentro. Los síntomas físicos disminuyeron, la energía se renovó y una sensación de alineación se apoderó de cada célula. No fue un milagro externo, fue mi propio ADN respondiendo a la señal vibratoria. Algunos experimentos ya sugieren que incluso fragmentos de ADN reaccionan a palabras e intenciones en el laboratorio, como si fueran sensibles a frecuencias específicas. Esto confirma lo que las tradiciones espirituales siempre han dicho: el lenguaje sagrado puede sanar, transformar y regenerar. Y al combinar este conocimiento con la biología moderna, vemos que no hay separación entre la oración y la ciencia.
Son simplemente lenguajes diferentes que describen el mismo fenómeno. Y es precisamente en este punto donde el poder de la oración se amplifica aún más, porque si el ADN puede recibir y transmitir frecuencias, nuestras oraciones no se limitan al cuerpo, irradian hacia el reino más amplio de la realidad. Y es en este espacio donde empezamos a comprender cómo podemos, de hecho, co-crear conscientemente el mundo que nos rodea. Siempre me ha llamado la atención que la realidad no es algo rígido, sino un campo de probabilidades que responde a nuestra observación e intención. La física cuántica ya nos lo demostró con el famoso experimento de la doble rendija. La conciencia del observador modifica el comportamiento de las partículas. Y cuando aplico esto al ámbito de la oración, veo claramente que la intención consciente es el elemento que transforma la energía en realidad tangible. La oración no es un simple acto mecánico de repetir frases, sino una dirección de la conciencia. Es la energía de la intención la que da forma a las palabras. Cuando rezo con claridad, emoción y convicción, siento que libero una frecuencia específica en el campo. Y este campo, que está vivo, responde, reorganizando las circunstancias, abriendo caminos y generando sincronicidades que antes parecían imposibles. He vivido innumerables momentos en los que he sentido este proceso en acción. Recuerdo momentos en los que al orar, no con desesperación sino con plena confianza, se alineaban ante mí acontecimientos inesperados, aparecían personas, se presentaban oportunidades e incluso viejos problemas se disolvían como si nunca hubieran existido. Todo porque la intención consciente había creado una nueva realidad. La ciencia también está empezando a reconocer este poder. Las investigaciones sobre la intención dirigida muestran efectos reales en sistemas biológicos, plantas e incluso estructuras cristalinas. Es como si la mente, al enfocarse con claridad, pudiera imprimir patrones en el tejido de la realidad. La oración, por lo tanto, es la forma más refinada de utilizar esta capacidad humana, ya que une emoción, palabras y conciencia en un solo movimiento. Y cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la oración es mucho más que pedir, es co-crear. Es asumir el rol de participante activo en la construcción del propio destino. Y es precisamente en este punto donde entra en juego un elemento esencial, capaz de potenciar este proceso, la gratitud, que sella la intención y escribe nuevas páginas en el libro de la vida. Siempre he creído que la oración solo es completa cuando está envuelta en gratitud, porque la gratitud no es solo una sensación placentera, sino una frecuencia poderosa que transforma instantáneamente el estado del cuerpo y la mente. Cuando doy gracias de verdad, independientemente de si lo que deseo ya ha sucedido o no, mi cerebro lo interpreta como realidad. Y en ese instante se crean nuevas conexiones, preparando el cuerpo para experimentar lo que está por venir. Lo curioso es que la gratitud no espera pruebas, precede, abre espacio, atrae. Es como una contraseña que autoriza la manifestación del fluir de la vida. La oración, entonces, cobra fuerza cuando va acompañada de este estado de apertura. Porque no solo pedimos, sino que la reconocemos como real. Nos alineamos con la vibración del ya poseer, del ya vivir, del ya ser. He tenido experiencias en las que la simple práctica de dar gracias en oración cambió radicalmente mi destino. Hubo periodos en los que parecía no haber salida, pero cuando decidí empezar a dar gracias por lo que aún no tenía, ocurrió algo extraordinario. Las circunstancias externas comenzaron a reorganizarse, como si el universo respondiera a mi frecuencia de gratitud, abriendo puertas antes invisibles. La ciencia demuestra este efecto. Estudios demuestran que la gratitud altera la neuroquímica, aumenta la liberación de dopamina y serotonina e incluso fortalece el sistema inmunitario. Es una biología de esperanza, una química de milagros. Cuando damos gracias, literalmente reprogramamos nuestros cuerpos para recibir y sostener nuevas realidades. Y así es como la oración, combinada con la gratitud, deja de ser meras palabras y se convierte en un acto creativo. Cada frase se convierte en un decreto, cada sentimiento en una semilla plantada en la tierra del destino. Y al final nos damos cuenta de que nunca fuimos prisioneros del azar,
Siempre tuvimos el poder de reescribir nuestra propia historia. Cada palabra que escribí en este guión demostró que la oración es más que un acto de devoción. Es una ciencia viva, una vibración que toca las células, una intención que reescribe destinos. No hay azar cuando comprendemos el poder de esta práctica. Solo hay elecciones, frecuencias y la conciencia de que somos co-creadores de nuestra propia historia. Si una frase pudiera resonar a partir de ahora, sería: la oración es el código que despierta lo divino dentro de nosotros. Que esta verdad se convierta en un mito, no solo en un pensamiento pasajero, sino en una semilla que florezca en cada decisión, en cada palabra y en cada respiración.